Seguimos con la parashat de Kep, pero hoy vamos a ver algo desde que pienso que uno de los errores, no es que sea un error, o sea, pienso que no es que sea un error, pienso que una de las cosas que se pierde en el tiempo de la persona que estudia Torah es que deja de estudiar los profetas. No hay que dejarlo de estudiar ni el Nuevo Testamento. Las Haftará. Y lo sé porque durante 10 años después vi, sí, yo sé que eso dice la Torah, la Paná, pero ¿en qué parte lo dice? ¿No? Estás estrenando tu vasito, todos con su vasito, ¿ves? Su vasito. Y a mí no me dice mi vasito. ¿Tú no tienes vasito? Pues sí, no, tengo que saquearme un vasito a mí mismo. Sí. Bueno, anoche la parashá de Kek básicamente está propuesta bajo la consigna de que la palabra de Kek, que significa por causa, como consecuencia, o la palabra misma acá, que significa talón, nos da la intención de que si haces esto, te ocurre esto. ¿Por cuánto? También pueda asumirse, ¿no? Ustedes saben que en el hebreo las palabras son polisemánticas, quiere decir que pueden significar muchas cosas, o las mismas raíces de las palabras se mantiene la esencia de la cosa, que es la transición hacia algo. Entonces esta parashá de que dice, por cuanto no recuerdas o por cuanto olvidas algunos mandamientos, ¿no? Y también hace referencia a mandamientos pequeños, porque es como lo que los sabios dicen cuando uno pisa con el talón algo pequeño, ¿no? Y en el estudio de la Torá, nosotros sabemos que no hay mandamientos pequeños. No existe nada que sea pequeño, porque no sabemos la recompensa de un mandamiento. La recompensa de un mandamiento es otro mandamiento. Y la recompensa de una averá, de un pecado, es otro pecado. De hecho, dice así los sabios de Israel. Sí, cuando una persona peca, se le permite pecar. Y uno dice, pues ya, se le hace permitido. Entonces uno dice, ¿se le hace permitido desde dónde? Dice, se le hace permitido del corazón a la persona. Porque una vez que encontró placer y no hubo consecuencia inmediatamente, él siguió allí, ¿no? Y creo que la fuerza más grande de toda esta enseñanza, ya sabemos nosotros que todo el libro de Barín así se debe estudiar. Ojo, yo no lo estudié así cuando estudié hace 10, 15 años, lo vengo estudiando así como hace 15 años para acá, no hace 8 años para acá más o menos, que cada libro tiene como un objetivo final. El objetivo de este libro es que podamos plasmarnos sobre la tierra para reinar sobre Canaán, que es sobre la tierra prometida, para reinar. Y empieza de Barín, el poder de las palabras. Baejanán rogó, suplicó, pero Baejanán tiene otras cosas, que es no aliarse con las naciones vecinas, ¿recuerdan? 7. También nos habla de guardar Shabbat, de la importancia del Shema, o sea, de hábitos que uno debe ir cultivando. Para el pensamiento hebreo, el que uno repita una cosa y la repita y la repita y la repita, no es simplemente un acto religioso de condenación. Lo que busca la Torah con la repetición es literalmente esto, y lo puedo yo aseverar desde la psicología. En la repetición uno crea un hábito, ¿sí? Y ese hábito con el tiempo se convierte, no era la primera naturaleza de uno, se convierte en nuestra segunda naturaleza, nuestra segunda forma o manera de actuar. Por lo tanto, con el tiempo, esa segunda naturaleza se convierte en nuestra primera naturaleza. ¿Sí? ¿Qué significa nuestra primera naturaleza? Nuestra tal vez forma natural ahora de andar de ahora en adelante. Pero para fabricar un hábito se necesitan ciertas cosas. Una de ellas está aquí, que son dos palabras que parecen igual, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Una es recordar y la otra es no olvides. En este dice recuerda, recuerda, recuerda y no olvides, no olvides, no olvides. Y ustedes saben que en la Torah no hay nada superfluo. Si hay una parte donde dice recordar y otra no olvides, ¿a qué se refiere con recuerda y otras con no olvides? Porque podría ser dos palabras que tienen como la misma esencia, ¿no? Recuerda y no olvides, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni siquiera en la semántica hebrea. Recordar habla de una fuerza activa que permanezca en nuestra cabeza. ¿Sí? Recuerda el Shabbat,
¿Cómo? Sí, como un hábito permanente, recuerda. Y no olvides, ¿sí? No olvides, hey, es importante, pero manténlo siempre allí, no olvides. O sea, eso es susceptible a olvidar. Esas cosas son susceptibles a olvidar. ¿No? Y en esta parashá, recordar y olvidar, aparece muchas veces, en todo el libro de Barín aparece, no olvides, recuerda. Y uno de los no olvides lo vamos a ver más adelante. En Deuteronomio 23, no olvides lo que nos hizo Amalek. Sí, no olvides. O, mejor dicho, recuerda. Y después dice, no lo olvides. O sea, es el único que tiene, recuerda y no olvides. Recuerda lo que te hizo Amalek donde salió el encuentro para desarmarte. Harán guerra por generación, no lo olvides. El único que tiene dos, recordar y no olvidar. Porque el recuerdo nos mantiene activos hacia algo. Y si usted me preguntara a mí desde la psicología, hoy yo entiendo que la psicología bíblica, tiene muchísimos años adelante. Uno tiene algo adentro que se llama, dentro de la cabeza de uno, así se llama, la red neuronal por defecto, que vendría siendo para la psicología, así se llama, para el mundo eclesiástico le llaman la vieja naturaleza o el instinto. Pero aunque parezca mentira, el instinto, todos somos egoístas, pero no todos estamos programados por el mismo nivel distinto. No todos somos tan instintivos, porque hay algunos que tuvieron unos padres que les pusieron límites, una cultura mejor, una pedagogía, y esos límites, de alguna forma, configuraron ese ser que llevamos por dentro. Pero lamentablemente ese ser que llevamos por dentro también se puede, de alguna forma, transformar, producto de lo que yo olvide y lo que no recuerde. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Ya la van a ver por qué. En esta parashá aparece otra cosa importante, que es la primera vez que aparece en la Torá. Circuncidad vuestros corazones. La primera vez. Esto no es del Nuevo Testamento. No es del cristianismo. No, porque yo soy circunciso de corazón. Ya va, que eso estaba en la Torá. Vamos a ver lo que circuncidar de corazón significa, la orlá y la peria. Orlá es la parte gruesa del prepucio y peria es una capa muy fina. Pero tanto el prepucio es como una cáscara que impide que la luz realmente se manifieste. Es como una coraza que insensibiliza al hombre. ¿Sí? Y si estamos hablando del prepucio del corazón, quiere decir que hay una parte en el corazón, a nivel simbólico, donde la persona está, ¿qué? Insensible. ¿Insensible a qué? Desde el plano de la vida, hay gente que es insensible al dolor ajeno, ¿verdad? Insensible, no me importa lo que le pase, cada quien vive su vida. Esa insensibilidad se convierte en el tiempo en esta palabra, indiferencia. Indiferencia. Cada quien en su lugar. Y aunque parezca mentira, en la palabra hay 3 niveles de maldad, 3 niveles de incircuncisos de corazón. 3. Está la ignorancia, que es una insensibilidad producto del intelecto que no ha comprendido las verdades del Eterno y vive en su instinto. Y esa gente dice, yo no le veo nada de malo a lo que yo hago. Mientras yo no le hago daño a nadie, está incircunciso, pero producto de su ignorancia. A ese es el que la Escritura dice. Hay gente, como dice así, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de ellos es camino de muerte. La Biblia dice también, la Escritura dice, mi pueblo pereció porque le faltó profetas, ¿sí? ¿No? Biblias. ¿Porque le faltó qué? Conocimiento. Entonces hay otro nivel, ese es el nivel de ignorancia. Está el segundo nivel de maldad. El primer nivel de maldad es la ignorancia. Indiscutiblemente una persona que ignore cómo hacer las cosas puede dañar igual que una persona que lo haga con intención. ¿Ok? Segundo nivel de maldad, de incircunciso corazón, es la indiferencia. Es la persona
que sabiendo hacer lo bueno, no lo siente, no lo hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le importa el bienestar del otro. Esa persona ha perdido no solamente la sensibilidad hacia el otro, sino que si usted pierde la sensibilidad hacia el otro, mire lo que usted pierde. Un corazón circuncidado que puede sentir al otro, puede sentir los animales, puede sentir a todo ser vivo como creación de Dios, solo después de que ha entrenado ese corazón así, es que puede sentir al Creador. ¿Me entiendes? Hay gente que dice, no, yo el que en el Creador, pero al prójimo no le hace bien. No puede sentir el Creador. Porque, y tampoco es una invención de John Molina. La Escritura dice, tú no puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, si tu prójimo, que es hechura de Dios, tú no lo amas, no lo ayudas. Entonces no digas que amas a Dios, no te engañes a ti mismo. Entonces, el segundo nivel es un nivel donde yo quito la indiferencia. ¿Ya? Entonces, para eso hay que recordar que hay mandamientos pequeños que nos dicen, hey, recuerda esto, recuerda la salida de Egipto, cómo te tenía el esclavo, cómo te daban duro, cómo recuerda en el desierto, para que tú mantengas ¿qué? La sensibilidad. Entonces, el marco en que nos está poniendo Moisés todo esto es un marco muy poderoso para que nosotros aprendamos a desarrollar la cualidad más importante para que como nación no nos dañemos. Porque una nación de indiferentes, ¿qué pasa con una nación de indiferentes? Una nación de ignorantes se destruye. ¿Sí? Entonces, y el tercer nivel de maldad, por eso es que dice, no olvides a Amalek. No es que Amalek ya no sabemos quién es Amalek geográficamente. Pero como la Torah es eterna, si nos dicen Deuteronomio 22:3, no olvide lo que Amalek nos hizo, nos está dando un código importante. Perdón, 23:1. Nos está diciendo que Amalek no es un pueblo, es una actitud interna del ser humano. ¿Y cuál es la actitud del ser humano de Amalek? Amalek significa el pueblo que lame la sangre. Denota el más alto nivel de maldad, que es ¿cuál? Crueldad. El que hace daño o mal por amor al mal. A él no le ha hecho daño. Nadie. Él hace mal porque él le gusta hacer el mal. Ese está totalmente ¿qué? Si el diferente estaba desconectado del prójimo y estaba desconectado de Dios, el Amalek, ¿de quién estará desconectado? ¿Está desconectado? Totalmente. Por eso, Amalek significa también, tiene la misma gematría de Safej, duda. Una persona que vive en el estado de Amalek vive en la duda, vive sin la conciencia, o vive a través de su propia fuerza. ¿De quién es descendiente Amalek? Pero si usted lo sabe todo, hermana, venga aquí entonces y predique. Muy bien. Amalek es descendiente de Esaú. ¿Y Esaú cómo tiene que vivir en su vida Esaú, hermana Elena? Elena. Con su espada, porque él no creía por su fuerza. Él estaba por su fuerza porque no creía en Dios, no tenía nada por su propia vida. Era sanguinario, era cruel, era un cazador, era insensible con la naturaleza. Por lo tanto, él se comportaba como si este mundo fuera lo único. Ahí está la orla, el propucio, que no te permite, es como una venda que no te permite la conexión con el mundo espiritual. Y entonces una persona que está bajo esa coraza lucha mucho porque mira lo que le dice la bendición de Isaac, más que una bendición es una profecía para su tiempo. Le dice a Jacob, esto mire, a mí jamás esto se me olvidará, créanme que estoy viendo en esa dimensión. Le dice a Jacob, dice, del rocío del cielo, pues, se te dará el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Las naciones te servirán y tus hermanos serán tus siervos. A Esaú le dice, le cambia la palabra, dice, habitarás en el rocío, comerás de la grosura, pero vivirás de tu espada. ¿Por qué eso no le dice
no le dice eso a Jacob. Dice, el rocío vendrá sobre ti y te producirá la grosura. A Esaú le dice, habitarás. A él no le va a llegar con suavidad. Entonces, ¿por qué va a llegar con suavidad? Porque es una persona que vive, ¿en qué? En el mundo físico. Solamente vive desde su fuerza física. Por eso la Escritura dice que Dios es el que te dio el poder y la fuerza para hacer riqueza. Ese solamente vive en una dimensión. ¿Vive en la dimensión de qué? De la fuerza, de abrirse camino a lo salvaje. No trabaja, no come. Exactamente. Esa es tal vez el mejor click check de una persona que está desconectada de la fuente y la raíz. ¿Se entiende? Estamos hablando de cosas que requieren un conocimiento, una limpieza de corazón. Entonces, el primer nivel de circuncisión de corazón, ay, yo no le copio aquí, mira. ¿Sí? Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, que es el motor del libre albedrío. Y para circuncidar el corazón, lo primero que tenemos que hacer es hacer un istalú, que significa un esfuerzo por tratar de quebrar el egoísmo que está en nosotros. Pero hay una parte muy delgada que ya no nos corresponde a nosotros. Y esa es la que está en Deuteronomio 36, que dice, y Dios tu Señor circuncidará tu corazón. Diga conmigo, yo hago mi parte. O sea, la parte que hacemos nosotros de circuncidar el corazón es con los hábitos. Y el mayor nivel, este es el mayor nivel de una persona que tiene, escuche bien, incircunciso el corazón. ¿Sabe cuál es? La ingratitud. Es el mayor nivel de una persona que tiene falta de ingratitud. De hecho, hay una historia que le llama el Hatán Sofer. El Hatán Sofer, un gran maestro de la era medieval del pueblo hebreo, que había un hombre que todo el tiempo se metía con él y se metía con él y se metía con él y se metía con él. Entonces un día Hatán Sofer le dijo, ya va, pero ¿por qué te metes tanto contigo? ¿Qué favor te hice yo, chico? El tipo se estaba metiendo con él y el Hatán Sofer le dice, ya va, ¿qué favor te he hecho yo? Y uno dice, a ver, al menos hubiese dicho todo lo contrario, ¿no? ¿Qué daño te he hecho yo? Y dice, ¿qué favor te he hecho yo? Porque hay dos formas en las que el malagradecido se comporta. No da las gracias para no quedarse en deuda. Repite conmigo, no da las gracias. No da las gracias. ¿Para qué? Para no quedarse en deuda. Con otra persona. Y segundo, como está en deuda, la única forma de no quedar en deuda es hablar mal de la otra persona y dañar a la otra persona y hablar mal para no quedar en deuda. Eso se llama el autoengaño del corazón o un corazón incircunciso. ¿Se entiende la segunda? Yo he visto que hay gente, por ejemplo, esto le pasó a una amiga mía que fue a trabajar en una empresa y me dijo, vengo muy molesta, me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, en terapia. Me dijo, porque le trabajé a esta señora durante 8 meses. Durante los 8 meses solamente pagó los dos primeros meses. Ya iba, perdón, le tenía que trabajar 8 meses. Ya iba en el 6º mes y le había pagado solamente los 2 meses primero. Y ya cuando ya 6 meses, la señora le dijo, bueno, vamos a parar bien, porque tampoco estoy muy contenta con tu trabajo. Le dijo, hay muchas cosas. Y ella me dijo, si usted quiere se queda y le pago, todavía no tengo la plata. Y yo le dije, yo te recomiendo que te vayas. Ella me dijo, pero ¿por qué va a perder? Yo le dije, porque mira, cuando una persona, tú le has hecho un favor y está buscando algún desmérito en tu trabajo, es porque ya no quiere pagarte. Es mejor que ella quede en deuda contigo y no que tú quedes en deuda con él. Y aquí hay un ejemplo común del mal pagador. Cuando ve al que le debe, se hace el bravo. No. Yo no voy de Venezuela por pagarte, sí, se alza. Sí. Entonces, dos cualidades de un corazón incircunciso. Vuelvo a decir, hay muchas cualidades de un corazón incircunciso. Pero la cualidad más grande es la cualidad del circunciso corazón. ¿De cuál? La falta de gratitud. Yo me dice, ¿en qué contexto John Molina me está diciendo esto? ¿No? Y escuche esto.
Por eso aparece en este versículo, en Deuteronomios 8, donde le dice, para que no digas, dice, te voy a decir, para que no digas que fue tu poder y tu fuerza el que te dio riqueza y te olvides de mí. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel una vez que tenía sembrado, tenía comida, tenía una buena calidad de vida? ¿Qué fue lo que hizo? Se olvidaba del Eterno. Eso fue lo que vio Moisés, y en Deuteronomio 30 por allá le dice, ustedes lo que son un pueblo duro de servicio, ingratos. Ingratitud. No hay cualidad más grande que la ingratitud. Pero entendiendo que para no enfocarnos en la ingratitud, porque por eso dice, el versículo fuerte más clave en esta es, comerás, te saciarás, comerás, te saciarás y bendecirás el nombre del Señor tu Dios. Es un mandamiento pequeño, pero en hebreo, ¿cómo le llamamos a ese mandamiento? El Birká Amazon, que significa la bendición después del alimento. Porque lo dije anoche, qué fácil es agradecer a Dios ante el alimento. ¿Por qué? Porque uno está en una necesidad, está bajo una debilidad humana, gracias, es uno humilde, porque ahí está mostrándose la debilidad humana, la humildad, que necesito depender de alguien. Pero cuando usted ya está lleno, satisfecho, se para y se va. Y se para, come, bebe, se levanta y se fue. ¿Es la actitud de quién? De Saúl. Y comió, y bebió, y se levantó, y se fue. Una persona que se comporta así siempre va a tener problemas, no va a tener la capacidad de circuncidar su corazón. Por eso entonces el pensamiento hebreo exige una disciplina, y la disciplina la decodificó nuevamente el rey David. Ese hombre era un monstruo, ¿eh? Y la decodificó en el Salmo 34:1. Si usted aprende a ser agradecido, ya usted va a vivir en conexión constantemente con Dios y usted va a empezar a experimentar milagros constantes. Pregunto, ¿cuál es la disciplina física, espiritual para mantenernos conectados cielo y tierra sobre la tierra? Salmo 34. ¿Cuál? ¿Y cómo le llamamos eso en el hebreo? Hacer eje, ja, de beture, ¿cómo se llama? Verajá. La verajá. Si vos querés, entonces te hablo de maracucho para que comprendáis. La verajá es el instrumento que el Eterno utiliza para conectarse con el Creador. Por eso se estableció en el pueblo de Israel que por lo menos hubiesen 100 bendiciones diarias. No solamente porque cuando estamos totalmente en escasez, ay Señor, hay unos humildes, pero en todo tiempo, en la escasez y en la llenura. Ojo, porque este es el elemento no solamente para vivir conectados, sino lo que viene ahorita también les va a bendecir. Ojo. Pero lo primero, tenemos que hacer el esfuerzo físico. Digo, amigo, voy a hacer el esfuerzo físico. Voy a hacer el esfuerzo físico. De bendecir al Creador. También cuando esté satisfecho. No solo antes de obtener el bien de la creación, también cuando ya ha tenido el bien de la creación. E incluso, dicen los sabios, cuando la persona llega a este nivel, ya ha entendido algo que se llama la Hasgazajapatri o la Siatali Shamayá, la supervisión divina y la ayuda divina, que es cuando a uno le ocurre una situación difícil. ¿Cuál es la bendición? Morrá, Elena, cuando uno tiene una situación difícil. Elena Molina. Bendiciones, pero le decimos toda hora para mí. Esa no es la bendición, pero va casi cerquita. La bendición es específica. ¿Cuál es? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam dayan emet. ¿Qué significa?
Dios justo y verdadero. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que eres un Dios justo. Y verdadero. ¿Y sabe cuándo se dice eso? Cuando hay unas malas noticias. Cuando hay una persona que ha muerto, uno dice, Dayaneme justo y verdadero. ¿Por qué? Porque está reconociendo que el reinado, la soberanía de Dios. Entonces ya no hay ocultamiento entre este mundo físico y el gobierno de Dios. Yo, en el Salmo 103, David también hace una cosa bien profunda ahí, ¿no? ¿Qué dice? Bendice a la mía Adonai, bendiga a todos mis santos hombres. Bendice a la mía Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Tremendo. Bueno, estamos entonces entendiendo que para circuncidar el corazón, la actitud es la gratitud. Por eso está aquí. Comerás, te saciarás y bendecirás el nombre del Señor tu Dios. O sea, usted hace la acción en el mundo físico, toma el mundo físico, pero no se queda simplemente con eso. Conecta ese mundo físico con el mundo espiritual. Eso ayuda a que usted despierte gratitud y acto de misericordia, bondad del Creador. Pero va a llegar un momento donde hay una parte de la circuncisión del corazón que todavía falta pulirlo, pero eso no depende ya de usted. Eso ya viene el Creador y quita otra parte del cuerpo, simbólicamente del prepucio. El que se ha circuncidado sabe que el prepucio quita la capa y después quitan una capa más fina. La membrana. En esa membrana es lo que está diciendo aquí la Torá, que es la que va a quitar el eterno. Dice que es la culminación espiritual y aquí revela la siyatad y shamayá, o sea, la intervención divina para que eso ocurra, ¿no? Sigo. Pero no solamente a la palabra orlá, que es prepucio, mira aquí dice en el hebreo bíblico, orlá, no es anatomía, no es solamente el prepucio, también orlá en hebreo significa una barrera que insensibiliza la cosa. ¿Ok? Y que se llena como el prepucio de cosas del sarro. En la medicina hay algo que se llama peritoneo, ¿no? Es una membrana que cubre todos los órganos del cuerpo. Sí. Si esa membrana se infecta, la persona se muere. Claro. Y ahí viene peritonitis. Bueno, seguimos. Un segundo. Mamá, estoy en clase, mamá. Estoy en clase, mamá. Entonces, ¿sabes? Disculpa. Dígame. Lo que le hablaste ahí de Saúl y de Jacob es un buen ejemplo para entender eso. Claro. Que Jacob era de anteporado. Claro. Entonces, tenía la disposición y la inclinación, claro, para que lo que faltaba hacer por el Eterno, que adorar el mismo, circuncidar su corazón, eso es como quien dice lo que la parte complementaria que hace nuestro Padre Eterno en nosotros para poder hacer lo que nosotros no podemos. Claro. En Esaú no sucedió así porque Esaú era totalmente carnal, cazador. No, porque nunca se conectó con esa realidad espiritual. Nunca fue espiritual. Claro. Eso se puede resumir en una frase, en una historia muy bonita de un gran sabio que dice que le decía, Señor, yo quiero llegar a ti, y saltaba, Señor, agárrame, y saltaba todos los días. Dice, es una metáfora, ¿no? Dice que Dios viéndolo al último salto lo agarró y se lo llevó. Entonces dicen los sabios, ¿saltando llegó a Dios? No, pero si no hubiese saltado, no hubiese mostrado. O sea, quiere decir que mi esfuerzo físico, el istalcú, es necesario en este trabajo. No podemos vivir, y aquí viene el error histórico del pueblo, del cristianismo histórico. Usted ya está listo, usted ya no tiene que hacer nada, usted ya el Espíritu Santo dice, ya va, ¿y en qué momento usted empezó a transformar? Solo el bautismo. Pues ya va, hay un trabajo que hay que hacer morir. Pablo dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, no proveer para los deseos de la carne. O es que esa parte, ¿qué hacemos con esa parte? ¿La obviamos? No podemos obviarla.
Efesios 4, del 12 al 17. Os ruego por la misericordia de Dios que no anden con nosotros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, por lo cual la luz no les resplandece y se han entregado con avidez a toda clase de pecado. Entonces uno empieza a entender que el trabajo realmente espiritual es un trabajo interno, de no dejarme dominar por mis pasiones, por mis instintos. Y los sabios de Israel la presentan en tres. Primero, hay gente que tiene orla en los labios, en la boca, que es torpeza de labios, que era la que tenía Moisés, o sí, obstáculo para hablar, y es una persona que es incircunciso de labios, o incapacidad de articular la verdad. Esa incircuncisión de labios es personas que siempre están diciendo mentiras, no pueden conectarse con la verdad, por eso la verdad nunca sale de su boca, por eso la verdad nunca les llega, porque así como es el potea, ella deja un más guía, le forjáis razón, abres tu mano y satisface los deseos de todo ser vivo. Si yo abro mi mano, Dios abre su mano. Si yo abro mi boca en la verdad, Dios llena mi boca con verdad. ¿Entienden? Ahora mire esta. Oídos, arelín. También hay gente que tiene sordera para escuchar la Torah. Es una forma de incircuncisión. Usted le habla y le muestra, pero no. No es sordera física. Por eso Yeshua decía, el que tenga oídos para oír, que no tenían oídos o qué. No tenían el oído entrenado. Por eso los sabios del Talmud dicen, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Cuando está preparado, ¿en qué? Para escuchar la verdad, para limpiarse. Por eso entendemos que este grupo, esta sabiduría, no es para mucha gente, sino aquí tuviéramos multitudes. Porque esto demanda un trabajo interno, demanda depurar, quitar la maldad del corazón. Pero nadie quiere hacer eso porque ya como ya está listo, ¿para qué retroceder, no? Supuestamente. Y la sordera espiritual ante el entorno y el corazón, un órgano insensible y bloqueado, incapaz de sentir empatía o absorber la luz. El peor de todos, un corazón incircunciso. El lente psicológico, la vulnerabilidad ante la apatía, ¿no? El gran sabio Rashid diagnostica la orla como la apatía. Ojo, un corazón incircunciso no solamente un corazón desagradecido, sino también cuando una persona está en incircuncisión tiene apatía hacia las cosas espirituales. Y no solo apatía, sino también cinismo, seguro, ¿qué es el Torah? Ya estoy limpio, yo no tengo necesito nada de eso, tengo ya, ¿entiendes? Hay un cinismo y una apatía por realmente conocer la verdad. Y entonces uno puede hacer mucho trabajo tratando de hablarle, enseñar. No, ya, ahí está un corazón incircunciso. Literalmente hay una orla, un bloqueo para comprender la luz. ¿Ya? Dice aquí, es una coraza protectora, autoimpuesta, donde ninguna enseñanza penetra y nada le conmueve. Y créanme que cuando yo empecé este caminar, así estaba, yo decía, pero ya los mandamientos, uno empieza, ¿no? No sé si a Arnedo le pasó, al gran Arthur Schopenhauer, a todos nos pasó que no, eso ya los mandamientos no tienen nada que ver, ya solamente es el amor, ame la gente, ya nada, viva la gracia. Y uno dice, después de que uno ha caminado esto, ¿no? Yo tenía esa orla, yo, intelectualmente la tenía. Incluso yo viajé estaba en Bélgica, y a mí me regalaron todos los tomos del Zohar. ¿Usted sabe qué es que le regalaron? No todos los tomos del Zohar. Son 24 tomos. Y una persona dijo, mire, esto lo voy a regalar, yo me voy de viaje. Te regalo estos tomos del Zohar. Me dijeron que usted estudiaba y me dijo, que le lleguen uno de los tomos del Zohar. Me dice, bueno. Y a mí me da por publicarlos en mi estado de WhatsApp, gracias, el regalo que me dio. Y me lo ve alguien en Bélgica donde yo iba a enseñar, en Bélgica. Y me llama y dice, mire, hermano, tengo que decirle algo. Yo necesito que usted me diga si usted estudia el Zohar, porque hay mucha gente que empieza así, enseña muy bonito, usted no enseña muy bonito, pero a mí vino aquí un maestro y nos enseñó que el Zohar es diabólico y nosotros no queremos nada con eso. Yo le dije, dije, ¿qué digo yo aquí? ¿Cómo me salgo de esto? Le dije, bueno, yo sé, no le voy a hacer daño. Y mire, yo no soy experto en Zohar, yo estudio como todos los libros. Yo como psicólogo y como profesor, yo estudio budismo, estudio hinduismo, estudio porque uno tiene que conocer la historia de la humanidad y la religión en lo que propugna, a ver qué tiene.
Y sí he estudiado eso. Ah, no, bien, bien. Ya. Pero miren lo que es la orlá. La orlá es una forma de dureza que no permite eso. Dice aquí. Es como una predisposición. Se llama también un prejuicio o un sesgo. Por eso se llama Sí, prepucio, sí. Intervención. La intervención es romper esta costra voluntariamente para alcanzar una vulnerabilidad receptiva frente a lo divino y al prójimo. Entonces, ¿cómo uno rompe eso? Cuando uno ha vivido las experiencias. Por eso la escritura dice, no olvides y recuerda constantemente. ¿Recordar qué? Recordar estados de vulnerabilidad, recordar lo que ha hecho Dios en la historia. Entonces, ni lo que dicen los sabios, todo mundo, todas las personas en la historia del pensamiento hebreo tienen que pasar por la salida de Egipto. Todo mundo tendrá que también sufrir las plagas. Las plagas no son las plagas literal, las plagas, por ejemplo, la plaga de los piojos. Una plaga muy conocida, ¿no? Que el piojo picaba al hebreo, pero no picaba al hebreo. Al egipcio, pero no al hebreo. Entonces dice, ¿y por qué la plaga conocía cuál era egipcio y cuál no era hebreo? Entonces los sabios dicen, ¿por qué el egipcio? Mire cómo va la parte literal y cómo salta la parte simbólica para enseñarnos el espíritu que hay detrás de la historia. El piojo picaba al egipcio porque el egipcio se comportó en un tiempo como un parásito, chupándole la sangre ¿a quién? Al hebreo. Y al hebreo no le chupaban, ¿por qué? Porque decía, ya va, yo no vengo a castigarte a ti, yo vengo a castigar a quien tengo que castigar. ¿Entiendes? Por lo tanto, en algún momento de la vida, los sabios dicen, nosotros pasaremos por las plagas de Egipto. O sea, si yo he parasitado a alguien, me van a parasitar a mí. Entonces, las plagas dejan de convertirse en algo histórico y se convierten en un relato, ¿sí? Con mucha conciencia para entender cuándo estoy saliendo de ciertos niveles de esclavitud. En este tiempo, ¿cómo podemos llevar esto aquí a la realidad? O sea, ¿cómo podemos aplicar esto? Porque estoy seguro que nosotros hemos visto o hemos vivido esto. Personas que nos quitan el tiempo, personas que nos quitan recursos, el mismo gobierno cobrando los intereses altos. O sea, cualquier cosa que nos parasite, que nos quite energía, que nos robe vida, es un elemento parasitario. Pero eso quiere decir que usted ha parasitado, porque si no, no podría venir de usted. Entonces ya no estamos leyendo la Biblia como un libro de historia antiguo, estamos leyendo como un código de sabiduría que me está indicando mi proceso de cambio. ¿Y cómo podríamos decir entonces por qué en este tiempo a la gente se le hace muy difícil de parasitarse del trabajo? Por la dependencia del trabajo. Porque está en la mirada de Saúl. No se conecta. Está olvidando los mandamientos, no está conectado con la savia, con la fuente. Y entonces vive atrapado en la esclavitud del trabajo, la esclavitud de Egipto, del Misraim, de las limitaciones. ¿Ya? Y hay otro tipo de incircuncisión, perdón. El deleite espiritual, el dominio sobre el impulso. En la Guía de los Perplejos, que es uno de los libros más grandes que hay del pueblo hebreo, de Maimónides, expone el conflicto del intelecto esclavizado. El conflicto del prepucio del corazón representa los deseos desmedidos y el egoísmo. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El prepucio del corazón representa los deseos desmedidos y el egoísmo. Y el deseo desmedido y el egoísmo es, yo creo que me lo merezco todo, por lo tanto no le agradezco a nadie. Una de las razones. Por lo tanto, puedo tomarlo del otro. Me vuelvo malvado, me vuelvo cruel. Me vuelvo un Amalek sobre la tierra, un tipo totalmente desconectado. Vivo como si no existiera Dios, como si no hubiesen consecuencias. Ese es el nivel de la gente que no conoce a Dios. Tiene incircunciso el corazón. ¿Y cómo lo va a circuncidar? Cuando empieza uno a circuncidar el corazón, es más o menos lo que le está pasando al Moré y a mí, al Moré, Miguel Martínez. Uno empieza a entender que las cosas que le pasan a uno no son casuales. Está absorto en un mundo de señales, de códigos, de entendimiento, de la Siatad y Shamayá, de la supervisión divina sobre uno. Pregunto, ¿usted cree que Dios lo supervisa o no lo supervisa?
El gran desafío no es entender que Dios gobierna el mundo, sino que Dios supervisa al hombre. Porque cuando la gente dice, no, que Dios, claro, Dios tiene control de todo, pero ya va, no solamente tiene control de todo, sabe lo que está pensando, es una supervisión divina, puntual, específica. No sabe lo que está pensando, ni siquiera lo que está haciendo, ya sabe lo que vas a pensar. No solo eso, ustedes recuerdan en la salida de Egipto, cuando el pueblo salió en el Yan Suf, dice que venían los egipcios atrás, que se metieron también en el Yan Suf, dice que se cerró el mar y ahí murieron más egipcios que en la anterioridad. Pero dice los sabios, ¿y cómo murieron esos egipcios? Usted sabe que los sabios de Israel se hacen preguntar todas las cosas. ¿Y cómo murieron? Dice, algunos murieron ahogados, otros con golpes, otros chuzados con la misma herramienta, o sea, no todos murieron igual. Y decía, ¿y por qué no todos murieron igual ahogados? Porque no todos tenían los mismos crímenes. O sea, que aún al malvado también se supervisa individualmente. ¿Entiendes? Sigo. El conflicto, el perjuicio del corazón, ¿no? El intelecto es esclavizado por el impulso animal. Repito, cuando una persona tiene incircunciso el corazón en el deseo egoísta, son los deseos los que controlan el intelecto. Repita conmigo. Son los deseos del corazón. ¿Los que controlan qué? El intelecto. Ustedes recuerdan la parashá de Rubén y Gad, que Rubén y Gad dijeron. ¿Qué dijeron Rubén y Gad? Quedémonos aquí en la llanura del Jordán. Aquí hay ¿qué? Agua y tierra y pastos para nuestros. Y podemos hacer habitaciones para nuestros hijos. 32:14, el 32:26. Y Moisés bravo le dijo, sí, hagan como usted ha dicho, hagan casas para sus hijos y vallados para su ganado. Les cambió la prioridad. Pero los sabios dicen, a mí, esto a mí, en esta paracha me cambió. ¿Y por qué estos tipos, de dónde les salió la idea? Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, ¿cuál era el sueño de Moisés? Y esto está ahí diciendo que no va a entrar. Entonces dice, ¿de dónde le vino esta idea? A su intelecto. No le vino porque hay dos formas de que venga el intelecto superior. El intelecto, una sola. El intelecto superior viene ¿de dónde? De arriba, del Yan Suf. Perdón, de Yan Suf, no, del Ein Sof, que se pronuncia igual. ¿De dónde? Del infinito. Viene del mundo Atzilú hacia nosotros. O hay intelectos que suben ¿de dónde? De nuestras pasiones. De la necesidad. Bueno, de las pasiones o del corazón. Cuando es mis pasiones o mi corazón quien controla mi intelecto, me comporto como un animal. Y justifico todas las cosas sobre mi vida. No, ya va, pero es que hay más ganado. Ya va, pero es que ya está la tierra prometida, lo que soñaron nuestros padres. Y les pareció buena la idea. Mire usted cómo el corazón incircunciso te da ideas que luego tú te crees que están muy buenas, pero que no están alineadas a la Torah. Porque no toda idea que viene de la necesidad es buena. No. Si no está alineada a la Torah. Si no está alineada a la Torah. Mira, ¿tienes más preguntas aquí también? Sí, claro. Español. No, yo no sé cómo preguntar, pero lo que tú dijiste, no todos los viejitos murieron igual. No. Pero me pregunta, un hombre renombrado como Maestro Monroe murió en un avión que es crash. ¿Cómo se dice? En un accidente. Yo sé cuál es. Entonces, tú me hiciste que ese pensamiento era, bueno, ¿cuál sería su supervisión? No sé. ¿Cuál sería su qué? La supervisión. O sea, ¿a qué supervisión le dieron a tu él? O sea, ¿cuál fue la consecuencia de su acto? Le aseguro que le voy a responder la pregunta. No voy a responder la pregunta porque mi supervisión divina no es como la supervisión divina de Dios, pero hay una lógica en la supervisión divina que está en la parashá de hoy, le aseguro. Al final usted va a hallar. Mire esto. El trabajo humano consiste en disciplinar el motor emocional hacia el amor divino, o sea, controlar nuestros impulsos, nuestra voluntad. Si usted no tiene una voluntad dirigida hacia el Creador, sino que su voluntad se inclina hacia las pasiones, hacia los deseos momentáneos, su voluntad está atrapada por el Yeser Hará, por el instinto malo. Y entonces quiere decir que hay que tener la voluntad hacia el plano positivo. Por eso dicen los sabios de Israel en el Pirkei Avot. Dice, haz su voluntad
como si fuera tu voluntad. Para que cuando no puedas hacer tu voluntad, Él haga su voluntad por ti. No sé si yo eso lo enseño aquí hace muchos años, que estaban en el holocausto nazi, habían dos muchachos judíos, y los separaron, y cuando los separaron, se van a dos casas diferentes, calladitos como que no fueran judíos, y entonces están allá, y el primero cayó en una casa de italianos, y comía marrano, comía no kosher, tenía que quedarse callado, y el segundo cayó en una casa, y cuando lo vieron dijeron, tú eres judío, ¿no? No, si tú eres judío, tranquilo, aquí todos somos judíos. Y comía kosher, hacía Shabbat, escondido. Después salen del holocausto nazi y se reúnen. Y el que había comido cerdo, que no había celebrado nada, estaba todo mal, y le dice al rabino, ¡Rabino! Si yo creo en Hashem, ¿dónde está la Gazajá Patri, la supervisión divina? ¿Por qué a mí me tocó comer no kosher con gente malvada y a él sí le tocó comida kosher y celebrar Shabbat? Y aquí viene y le dijo, ¿y cómo eras tú antes de que llegara esa situación, antes de que llegara la guerra? Y dice, bueno, a veces comía kosher, a veces no. Y le preguntaron a otro, no, yo siempre comía kosher. Haz su voluntad como si fuera tu voluntad, para que cuando no puedas hacer su voluntad, Él la haga por ti. ¿Cómo lo va a hacer por ti? Te pone en los lugares correctos para que sigas en el esfuerzo. El cielo dirige al hombre en la dirección que éste persiste en ir. Del hombre son las disposiciones del corazón y a Hashem la respuesta a la lengua. ¿Se entiende? Entonces uno va comprendiendo, va asintiendo aquí. Entonces hay que disciplinar el libre albedrío. No. Por eso es que todo el pensamiento bíblico es elegir, saber elegir. ¿Cómo vamos? ¿Ven? Aquí llega algo que a mí me parece que esto es parte del estudio más importante que hay en esta parashá. Porque en Deuteronomio 11, que es la continuación del Shema Israel, ¿saben ustedes que Deuteronomio 11 es la continuidad? ¿No? El rollito, la mesusa que tenemos en la casa, tiene Deuteronomio 6, del 4 al 12, y tiene Deuteronomio 11. ¿Y qué dice Deuteronomio 11? Es la parte más importante de llegar a convertirnos en personas conectadas con el Creador. ¿Cómo nos convertimos en personas conectadas con el Creador? Con el Irat Hashem. ¿Vos te comprendés Irat Hashem? El temor a Dios. Y por eso dice, y temerás al Señor tu Dios para guardar todas estas cosas, porque si guardas esto, entonces yo te guardaré esto. O sea, si tú te alineas a la sabiduría hebrea, a la sabiduría bíblica, Dios te va a proteger. A su voluntad, como si fuera tu voluntad, para que cuando tú no puedas hacer su voluntad, Él la haga por ti. Entonces, la cuestión aquí está, en el temor hay 3 niveles de temor. Vamos a sacar una radiografía a ver qué nivel de temor a Dios tiene usted. Y por eso es que nos entrenamos en la Torah, educándonos pedagógicamente toda la semana para que nuestro temor vaya incrementando. Primero, el primer nivel de temor, el temor al castigo. Si usted tiene temor a que no hizo mandamiento y tiene temor a que pierda dinero, a que le vaya mal, su temor a Dios está muy bajito. Y ya lo voy a explicar. En el nivel básico e infantil, evitar el mal únicamente por miedo a las consecuencias negativas o pérdidas materiales. ¿Se entiende eso, no? ¿En qué nivel estamos nosotros? Por ejemplo, lo digo por mí. Y es algo que en verdad en mi corazón, le pido a Hashem, porque uno tiene que pedirle hacia Hashem, que no permita que las experiencias que yo tenga sean de salud, sean de pérdida de dinero o que dependa de la contribución de un hombre malvado. Uno debe pedir eso a Hashem, de hecho lo pide uno en el rezo de Shacharim y Hayarbi, que no dependa yo de las dádivas humanas, que no dependa yo del malvado, ¿ya? Y que si va a haber un castigo, que no sea de salud, sino que Él diluya con su misericordia los juicios. Entonces, en este caso, el temor al castigo, he de compararlo, y esto se lo escuché
al Jajam Daniel Hajim, mejor conocido como el doctor Danber Abraham. Dice, de bendita... No, está vivo, está vivo. Enseñó una vez, yo tenía, póngale, 22 años, estaba hablando de hace 27 años. Pero no olvido esa historia. Me quedó, me funcionó en la cabeza. Un niño que le dice al papá, el niño le gustaba andar descalzo. ¿Sabes que a los niños les gusta andar descalzo? Y el papá le dice, no andes descalzo, chico, que te puede enfermar, te puede picar un animal, una puntilla te la clava. Entonces, el niño no hacía caso, porque su placer era ¿qué? Entonces el papá le dijo, si yo te llego a ver descalzo, ¿qué dice Elena? ¿Qué le dice a Sofía Elena cuando la quiere reprender de algo? ¿Qué le dice? Le voy a dar un solo, mi mamá decía, le voy a dar un solo guamazo. Mi mamá era más cavernícola, decía, le voy a dar un solo guamazo en esa jeta para que no olvide. Y no. Uy, mi mamá decía, eso era una sentencia, uno temblaba. Pero igual uno lo hacía. Porque así está, la rebeldía del corazón del hombre, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección le libera de muchos males. Por eso es que el Eterno tiene que darle su palo a Israel, porque hay necedad en su juventud. Eso dice el profeta Jeremías, desde que te levanté fuiste y te prostituiste con todos otros los ídolos, y él volvió a rescatar. ¿No? Pero ese temor al castigo, el papá le dice, si yo te veo así, te voy a arrepender, te voy a golpear. Un día, el niño llegó, el papá llegó y encontró al niño sin zapatos. A lo que lo encontró sin zapatos, cumplió su promesa. Le dio 5 correazos y el niño lloró. Bueno, pero el niño fue creciendo. Ahora tenía temor al castigo. Fue creciendo. Pero llegó un momento donde él, al crecer, ya no se quitaba los zapatos por temor al castigo. Y empezó a entender. Ya va. Es que si me quito los zapatos, ¿qué puede pasar? Hay un cambio de temperatura, ¿sí? O un animal me puede picar. Y si hay un cambio de temperatura, puede ser un temple revenido. Y entonces en el temple revenido, el frío del piso o el calor del piso y el cuerpo, va a haber ahí un contraste de temperatura y me puedo enfermar. Entonces igualó su intelecto a lo que el papá quería y ahora su temor es igual al temor del papá. ¿Cuál es el temor del papá? ¿Qué no se va? ¿Y el del hijo? Entonces ya no le teme al papá por el castigo. Ahora entiende que lo que el papá le decía era ¿por qué? Por su propio bien. Es el segundo nivel de Irat Hashem. Cuando uno sube al segundo nivel, dice temor a la fractura. Cuidado meticuloso de no romper la relación íntima espiritual con lo sagrado. Ya, es que yo no quiero ofender a mi papá, pero no solamente eso, es que mi papá me está haciendo un bien a enseñarme esto. En el momento no veo ninguna disciplina, al principio parece grata. ¿Verdad que no? Doctora Elena, cuando su mamá le daba esas rumbas, ¿usted las agradecía? A mí no me pegaron, no, a mi papá. Bueno, a mí mi papá me pegó solamente 2 veces, pero no me quedó ganas que me volviera a pegar más nunca. Para mí Siempre. sí, para mí era muy chico, pero papá nunca me pegaba. Papá, Eso fue lo que le faltó a usted, fuerte, mija. no, papá me... Bueno, entonces, cuando yo entro en el segundo, se llama Yirajajek, que es temor a la fractura o al pecado. Cuidado meticuloso de no romper la relación. Por ejemplo, un hombre que ame a su mujer no le es infiel, ¿por qué? Porque ama, no quiere dañar. Ese es el nivel, el segundo nivel, pero para ese nivel uno tiene que tener entendimiento. Entendimiento, ¿sí? Cuando uno tiene el entendimiento de las consecuencias, es que puede entender y comprender al Creador. Mientras estemos en el plano de la simplemente temor al castigo, sin investigar más, sin profundizar más, sin crecer más en intelecto, vamos a vivir en ese plano. Y en ese plano somos borregos, soy yo, Elena. Bueno, es que es difícil, yo sé que es difícil porque, por ejemplo, en el catolicismo siempre le enseñaban a los medios como castigo, nunca como una obediencia o respeto a la Torá, sino como
Claro. Cuidado, esos son patentes como un poco, ya uno lo va cambiando. Claro, porque en ese momento éramos niños. También lo dice la Escritura, éramos niños llevados por cualquier viento de doctrina, nos daban cualquier cosa y nosotros nos sorprendíamos, incluso la mala praxis religiosa que tenemos en el mundo, que era, había un tipo que echaba fuego por la boca, gritaba, metía un pañuelo y sacaba sangre, entonces uno pensaba que eso era la espiritualidad. Hasta que digo, no, esto no es espiritualidad. Esto es un acto mágico, esto es un acto psicomágico, cualquier otra cosa. Pero el tercer nivel, ya el niño no teme al castigo del papá. ¿El niño qué? Ahora entiende que no quiere perder la relación con el papá y se pone los zapatos, pero el tercer nivel cuando dice, oh, gracias papá, ¿cómo me cuidaste? Ya su temor se convirtió realmente ¿qué? En amor, en agradecimiento. Ese es el nivel. Y es el nivel en que llegó otra vez el rey David. Deseables son tus mandamientos, más que el oro y mucho más que el oro, afinado y dulce más que miel. En ellos yo me deleito. Entonces los mandamientos son una carga pesada. Pero el cristianismo dice que los mandamientos son una carga pesada porque Jesús dijo que los fariseos ataban cargas pesadas que ellos mismos podían llevar. ¿De qué cargas pesadas estaban hablando Jesús? No de los mandamientos, de la alajá, de los tacanó, de los geseró, de la ley de los hombres. ¿Entiendes? No de la Torá. Porque ¿qué clase de Dios nos va a dar unos mandamientos que son realmente poderosos, grandes, que el mismo David dice que son más que oro y más que mucho oro, afinado más dulce que la miel, y después nos va a decir, 1000 años fui aquí, me equivoqué, ay, ¿saben qué? Qué pena, háganle caso a mi hijo, ámense ustedes, más nada. ¿Entiendes? Eso no puede ser. No entra en la cosmovisión de un Dios todopoderoso. Entonces, ya no estamos leyendo historia. Repite conmigo, no estamos leyendo historia. ¿Qué estamos leyendo ahora? Códigos. Y cuando llegamos al nivel 3, dice, la fascinación suprema ante la majestad del Creador, conciencia constante de la infinitud. Digo, wow, era que lo que había aquí era un principio eterno para vivir la vida con prosperidad, para alargar los años de vida, para vivir mi vida plenamente, para apartarme del mal. Entonces ya el temor al castigo se fue, ya no perder la relación se fue, ahora hay que una eterna reconocimiento del acto de bondad. Y cuando estoy en ese nivel, Dios quiere eso. Dios nos dio esos mandamientos, estatutos, decretos, para que nosotros vivamos aquí y lleguemos a conocerlo a Él. Entonces, al practicarlo, esos pequeños o grandes, sobre todo si considera el corazón, digamos a comprender al Creador. ¿Cómo vamos a ir? Ahora pregunto, ¿en qué nivel de temor de Dios está usted? Teme no venir al Shabbat porque piensa que se... No. Teme... A ver. Yo estoy como en el segundo, queriendo subir al primer. Sí, no, yo creo que todos estamos en el segundo. Pero con unas mechitas del primero que me jalan cuando quiero sacar. Como el chino dice, en Joaquín y Guarena. O sea, escucha lo que dice Miguel, entre Joaquín y Guarena. Joaquín y Guarena es para Caracas, dos lugares que son muy... Son dos lugares ahí, como intermedio. No están entre Caracas, sino entre Guatín y Guarena. Está buena eso. Ok. Y hay aquí algo importante, ¿no? La advertencia de esta paracha revela que el mayor riesgo para la psique humana no es la escasez. No. ¿Cuál es? La embriaguez del éxito. Cuando una persona se embriaga de confort, dice, para que no olvides al Creador. ¿Por qué nosotros olvidamos al Creador cuando tenemos abundancia? A lo mejor escribe un proverbio. Proverbio 38. Sí. No me des riqueza ni pobreza. Anoche lo enseñamos, exactamente. Si no me des pobreza, porque por causa de la pobreza puedo robar, pero no me des riqueza, porque por causa de la riqueza
Entonces, ¿qué es peor? ¿Robar o olvidarme? Olvidarse. Entonces, ¿se fue la prensa ayer? Sí, anoche. No te chance de... Cuando la innovación humana alcanza su cúspide, el corazón corre el riesgo de insensibilizarse. Cuando uno crece, por eso es que dice, y no digas que ahí es donde cae, Moisés lo vio, la arrogancia es mi poder y mi fuerza la que me dio riqueza. ¿Ya? Entonces, ahí hay un corazón no circunciso que no tiene temor de Dios, que sea totalmente desactivado. Y mira lo que pasó. Escuchen esto. Vamos a hablar, por eso le decía hace rato, de la importancia de este señor de la Tanaj. Hay un caso muy poderoso en la Tanaj de un rey llamado Usías. ¿Sí? El rey Usías de Judá ascendió al reinado a los 16 años. Dice el perfil, era una mente brillante, una estratega militar, genio y técnico, era un ingeniero poderoso. Dice, hizo en Jerusalén, estoy citando 2 Crónicas 26:15, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para arrojar saetas y piedras pesadas a larga distancia, muros. O sea, el tipo creció. Dios le puso al lado eso. O sea, el indicador del trabajo es el istalú, que significa en hebreo. De hecho, cuando yo estuve en Israel, se me acercó uno que yo le digo morocho, se llama Elías. El morocho, y digo morocho porque cumple el mismo día que yo, todo, la misma edad, todo, ¿no? Es como si fuera morocho mío, le digo yo. Y él me dice que una de las frases que más se dice en hebreo cuando uno está así como caído, dice, uno aquí dice, pero muévalo, pero dale, es istalú, que es, esfuérzate, o sea, haz tu trabajo, o sea, haz lo que tienes que hacerlo, y salud. Dicen así como, salud, esfuérzate. Entonces yo, ¿no? Sí, pero también como que significa como, hey, sé como que un poco, hey, como que sé descarado, como que arriésgate, o sea, así, de salud. Sí, ¿verdad? Sí, aquí le dicen a uno así, cuando uno lo ve así como quedado, ¿no? Como, no sé, como en Venezuela le dirán a uno qué. Sí, muévase, ¿no? Como, despierte, pana, ¿qué le pasa? Sí. Sí, bueno, pero ya esa palabra, ¿no? Dice, su esfuerzo técnico fue legítimo y su talento innovador lo llevaron al ápice del poder regional. Un gran tipo, escuche bien, mire bien, la ecuación de la prosperidad. Ingenio humano, ese es el poder. El poder. Yo lo expliqué anoche. Poder es la capacidad que Dios te da. Dios es el que te da ¿qué? El poder y la fuerza. Koach, poder. Pero Koach, poder, es el ingenio que viene a ti. Yo, la buena memoria, yo puedo decir, yo la cultivé. No es así. Incluso en el entorno donde estaba, yo ya había, esa memoria ya vino en mí, ¿ve? Que es parte de mi talento. Pero hay gente que tiene otro koach, otro poder. Cada uno tiene un koach, un poder. ¿Sí? Dios es el que te da ¿qué? El poder. ¿Y qué se da la fuerza? La fuerza es la capacidad de mantenerme. Hay gente que tiene poder, pero por muy poco tiempo, pero no se mantiene en el tiempo. El poder y la fuerza para mantenerse. Entonces, mira lo que dice aquí. Istalú, talento más tecnología. Favor divino. Si Atá y Shamayá fue ayudado milagrosamente, dice Crónicas. Por supuesto, iba a tener ¿qué? Un éxito sostenible. Esaú fue de los reyes que más prosperó, grandísimo, dice. El éxito que no está apalancado de las pequeñas cosas, que no está apalancado de saber contextualizarme en las cosas que me corresponden, es un veneno. En lugar de ser un éxito, se convierte en un elixir de muerte. Mientras Usías reconoció la ayuda divina, prosperó. Al apropiarse el resultado, mi poder me dio esto, la fórmula colapsó. Y mire cómo empieza el decaimiento. La patología y el punto de quiebre, la fase 2.
La saciedad engendra arrogancia. Repita conmigo. Una persona saciada, repita, una persona saciada que no agradece, cree que es su mano la que le ha provisto, y eso le genera ¿qué? Arrogancia. Fui yo, fue mi mano, yo no necesito a nadie. Ese es el arrogante. Me las sé todas. El éxito no gestionado internamente fractura la percepción de la realidad, y creo que es mi poder y mi fuerza que me dio la riqueza. Dice en Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, mira lo que dice aquí, su corazón se enalteció para la ruina. ¿Cuando ya era qué? Cuando ya era fuerte. Pero, ¿Sabes qué? Eso que acaba de decir es muy profético en estos tiempos en Europa. ¿En dónde? En Europa. Europa, el desarrollo y progreso de Europa vino a raíz del cristianismo, las naciones que se formaron, fueron formadas por el temor de Dios, la Torá, y todo eso. O sea, después ellos dieron reformas, revoluciones, pero todo dentro de la espiritualidad. Y de ahí Europa, y después los Estados Unidos. Ahora resulta que esas naciones han traicionado a Dios y han sacado todo lo que Dios de esto. Y mira lo que está sucediendo ahora con los musulmanes. Ahora la mano fuerte de lo que ellos echaron regresa para castigar. Hay una fórmula del éxito que sigue esa misma línea de pensamiento y dice así: hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Hombres débiles. Entonces una que dice, de una generación esforzada, una generación caótica. Sí. De una generación caótica nacen hombres esforzados. Voy, hombres fuertes, dice, tiempo, es así. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. ¿Sí? Y vuelve a empezar entonces. Entonces, estamos en un nivel de evolución, donde no sabemos quién va a heredar en nuestros días este conocimiento de la sabiduría de la Torá, porque si nosotros nos ponemos a ver, si nosotros no permanecemos en la Torá, Miguel, si nuestros hijos no están ni siquiera, esto va a desaparecer entonces. Bueno, yo creo que aquí tenemos en ese cuartico. Un secreto. En ese cuartico ahí, el Eterno está preparando una generación. Sí, un secreto. Claro, eso es el secreto. Que haya una continuidad generacional. Y para que haya una continuidad generacional tenemos que dejar un legado. Si no hay legado, no pasamos en esta tierra. No estamos contribuyendo a la evolución planetaria. Entonces hemos vivido solamente para nosotros. Entonces, hay que dejar un legado. Sigamos. Dice, pero cuando ya su corazón se fue fuerte, se enalteció para su vida porque se rebeló contra Dios. No te viene, el corazón incircunciso se rebeló porque ya no quiso agradecer a Dios. ¿Quién era el que le dio el poder y la fuerza? Dice, mientras Dios lo ayudó, creció, pero cuando ya creció, se olvidó. El paciente confunde el éxito temporal con soberanía ontológica, o sea que ya se lo merece. El síntoma del ego, escuchen bien, confusión de roles. Y aquí viene otro problema. Y por cierto, le dije yo que había comido con una señora, y la señora me dijo, yo estaba comiendo con la señora, le invité una comida. Porque supuestamente nos iban allá para Curazao, para dar unos concursos. Y me dijo que qué hacía yo, le dije que yo era predicador, que yo era psicólogo, y que bueno, que yo daba conferencias y daba seminarios. Y yo le digo, pregunte, ¿y usted qué hace? Me dice, yo tengo los 5 ministerios. Sí. Usted sabe que a esta edad que yo tengo, con esta cara de 8, bien lavada, yo apenas miré hacia el techo y yo dije, ay, Dios mío, santo, ¿por qué a mí otra vez? Digo, no, que ella desde niña está en la profecía, pero que ya alcanzaba y que ahora es apóstol.
Vamos a pedir, yo pedí unos frijolitos, yo pedí un pescado, yo que pedí, a mí me trae cochino, que tengo bastante grueso de cochino. Que se le salga el juguito. Con bastante capirote. No sé si me entiende, ¿no? Y tiene los 5 ministerios. Yo tengo uno. ¿Cómo? Yo tengo uno acá. Ministerio de aseo. ¿Qué? Todo Patología principal, la arrogancia es otra cualidad de un corazón incircunciso. La arrogancia. En hebreo se dice gabá. El arrogante destruye los límites, sus propios límites. Porque cree que puede meterse en cualquier lado, cree que puede hablar de cualquier cosa, arrogante. Porque él cree que es el poder y la fuerza, cree que es el dinero el que le da eso. Escuche bien. El ego inflado o el corazón incircunciso convence al individuo de que la excelencia técnica en un área militar, civil, le otorga autoridad moral y espiritual absoluta en todas las demás áreas. El tipo se volvió que la arrogancia lo cegó. Lo cegó. Creer que estar en la cima de la industria, encima de las leyes morales o espirituales fundamentales, que es lo que le pasa a todos los reyes. O por ejemplo, a todos los gobernantes ya creen que cuando llegan a ese lugar, creen que se les permite todo, no hay ley para ellos. Un Kim Jong-un, incluso un Donald Trump. Está en la cima del mundo y nadie puede poner el pie encima. Ahora, yo le digo una cosa, ¿no? Una cosa es lo que nosotros decimos aquí y otra cosa muy difícil debe estar sentarse donde cuando usted pase todo el mundo le extiende la mano, todo el mundo se quede callado, donde usted sea el único que hable. Eso debe ser algo muy poderoso. Yo lo he tenido, pero a nivel de sí, pero es así que uno está en un lugar y empieza una vez y dice, no, está hablando el profesor, ¿entiende? Uno lo tiene y uno se ensoberbece. Ahora imagínense un tipo que está así en el mundo y dice, ataquemos allá, matemos, lo que sea. Eso debe ser algo muy grande. ¿O no? Porque aquí estamos hablando nosotros que yo no sé si usted en algún momento ha tenido un costo de hormigas, ¿cómo se llama? Donde hay muchas hormigas, ¿cómo se llama? Un nido de hormigas. ¿Qué hacía yo con las hormigas? Prendí una vela, un velón y las derretía todas. Porque tenía poder sobre ellas. Imagina un tipo que tiene poder sobre el mundo de tal manera y la plata del mundo de sus manos. Eso debe ser algo muy grande, ¿no? Dios mío. Voy. El rey Usías. Su esfera era el poder civil, ejecutivo y militar. Su atributo era la fuerza, el intelecto y el dominio terrenal y su postura sentado en el trono. Y el límite que cambió, el sacerdote, el Cohen, esfera, autoridad espiritual y servicio sagrado, atributo, santidad, humildad y sumisión, postura, postrado ante el altar. El colapso ocurre cuando la fuerza civil o el tipo pensó que en su arrogancia y en su poder podía usurpar un espacio que no le pertenecía. ¿Cuántos ministerios tiene usted, Luz Herrera? 5. El evento crítico, la usurpación. El acto, Usías traspasa el umbral del templo de Hashem para quemar el incienso y decía, déjenme que yo voy a hacer incienso. Y decía que le salieron los sacerdotes y le decían, no, señor, no haga eso. Mire, no lo haga. Y dice, claro, quite con el incienso. O sea, que el incienso llegaba hasta dónde? Hasta el lugar santo. Y él dijo, yo puedo porque soy rey, porque he prosperado. Su corazón le aconsejó y pasó adelante. Y a lo que está ahí, los sacerdotes deteniéndole, dice, al instante le brotó la lepra en la frente. ¡Plah! Y que todos dijeron lepra y lo sacaron de ahí, salió rapidito para ver si se podía curar. Dice, vivió leproso hasta que se murió. Hasta el último día de su vida vivió leproso. Pero mira la contraparte de un hombre sabio de esta. A él quisieron meterlo en el templo, hacer funciones de sacerdote. Y él dijo, esto no me corresponde a mí. Claro. Estar ubicado, ¿no? Estar ubicado. Pero entonces aquí vemos un tipo que no se había circuncidado el corazón y era un rey. Cuando se ensoberbeció el corazón, el sumo sacerdote Azarías, respaldado por 80 sacerdotes valientes, intervienen como el último límite moral
ante la megalomanía del rey. Detente, y él no escuchó la advertencia. Sal del santuario porque has prevaricado, y ¡pum! Inmediatamente, ¿qué pasó? Y dice, la reacción y la ira. Como no le va a entrar, su reacción fue la ira. Un corazón incircunciso, aparte de ser ingrato, es arrogante, y frente a alguien que le ponga un límite, se aira. Frente a la represión, la humildad escucha, la arrogancia se incendia. En lugar de retroceder al enfrentar su límite, Usías experimenta una profunda indignación narcisista. Su mente rechaza la sumisión. Es un corazón incircunciso, atrapado en la soberbia. Usías se llenó de ira, y en el momento en el que se airó contra los sacerdotes, ¿qué pasó? Dice la manifestación física, la Sahara de la lepra. Nosotros sabemos que la lepra viene por 7 pecados. ¿Cuáles son los 7 pecados de la lepra? La primera, la Shon Hará. Otra la hacemos aquí, profanación del nombre de Dios, pecados ocultos. No recuerdo, el Dirán lo dice. En la tradición rabínica, la lepra bíblica, Sahara, no es dermatológica e infecciosa, es una radiografía física de un mal espiritual crónico. Y le salió en la frente, ¿no? Para que sepa. O sea, que yo no voy a nombrar a la persona por ética. Por ética, Yo conocí a alguien que se informó mucho de orgullo y presentó esas características. Tanto así que llegó a un punto, cuando se le trataban de aconsejar, decía, pero tú no eres quien para venirme a decir esto. ¿Sabes que esa persona salió vitiligo en la cara? Vitiligo. Que no es lepra, pero es como una señal. es una mancha, un conflicto de mancha. Claro. De mancha en la cara. Se comenzó a poner la piel blanca en la cara. Ok. Lo digo con mucho temor. No, claro. Que no sea la Shon Hará para nosotros mismos. La Shon Hará es una cosa que de hecho es una persona que yo aprecio mucho también. Bueno. Pero esas cosas están vivas, están ahí. Voy. Etiología. O sea, la etiología es la parte del estudio de la medicina que estudia el origen de la enfermedad. La enfermedad está directamente vinculada a la soberbia. ¿Por qué? Porque la altivez de los ojos, ¿no? El altivo, la Biblia dice altivo, dice 6 cosas por ese Señor y 7 domina su alma. Ojos altivos. ¿Cómo es el ojo altivo que hace? Y siempre tiene cara de literalmente, ¿no? Literalmente. O sea que todo en la Torah, dicen los sabios de Israel, si no existiera la Torah, ¿de quién tendríamos que aprender? Dice de los animales. ¿Cómo de los animales? Sí. Del gato, el recato. ¿Cómo que el recato? Sí, porque el gato cuando hace su necesidad, la tapa. De la paloma, la nobleza, porque cuando le van a cortar el cuello, le dan un que entrega completamente. De la hormiga, el trabajo. Del perro, la fidelidad, pero también el descaro. El descaro en la parte negativa. ¿Y el orgullo y la arrogancia en quién? Sí, el orgullo. ¿Es un animal? ¿Eh? ¿El león del tigre? No. Del tigre, del león es la valentía. De el pisco. ¿Cómo le llaman aquí? El pavo real. Pavo real, sí. Igualito. Ajá. Pawish. El pawish, o Quetzalcóatl en Guatemala, que es de la moneda, cuando extiende su plumaje así, cualquier animal le da por la cola y puede matarlo. Ajá. O sea que su mayor fortaleza es también su mayor debilidad. Eso he escuchado.
ellos se pongan tanto que le da a veces un ataque de, claro, de ego. Claro. Entonces la naturaleza es sabia. El que sabe mirar la naturaleza, que hay que, Miguel, códigos. El evento, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Hashem. En la frente porque es la sede del intelecto y el orgullo, la arrogancia intelectual, el epicentro de la mente brillante de Usías, donde coincidió sus maquinarias y su soberbia. Hizo maquinaria con su cabeza, pero también su soberbia lo llevó. En su fortaleza estaba su debilidad. Por eso los sabios dicen que allí donde está tu fuerza, allí donde está tu debilidad, también está tu fuerza. Allí donde está tu fuerza, también está tu debilidad. Por ejemplo, dicen los sabios de Israel, en Nidá 16b, 6 pares de cosas se decretan antes de que usted venga a la tierra. Si usted será bonito, será feo. ¿Por qué? Porque si uno es bonito, tiene dificultades que ustedes los feos no tienen. ¿Entienden? Cada uno trae su propio ¿qué? Su propio desafío. El desafío de José no era igual que el desafío de Judá. El desafío de José era que José era ¿qué? Hermoso. Pero eso también fue fue su mayor tropiezo también en la vida. Sí. Entonces, donde está tu fortaleza, ahí está que tu debilidad, donde está tu debilidad, ahí está tu fortaleza. El que es bonito es feo, ya sabemos que usted tiene que luchar bastante. El que es rico o es pobre. O el que es tonto o inteligente. El que es inteligente va a tener que contra ¿qué? Contra la soberbia, la arrogancia. Pero el que es tonto, contra la baja autoestima. O sea, todo mundo, decía el sabio guatemalteco Ricardo Arjona, el pobre sufre en su mansión y el rico en los arrabales, pero todo el mundo sufre. ¿Entiendes? Cada quien tiene su nivel. El espacio de la rendición, el lugar exacto donde el sumo sacerdote llevaba la placa de oro grabada con santidad Hashem, en ese mismo lugar, como no tenía el pensamiento correcto, ahí mismo le brotó la lepra. Ahí mismo, En el mismo lugar, al intentar usurpar el altar con orgullo intelectivo, la manifestación patológica brotó en su frente, haciéndose visible al mundo la enfermedad que tenía oculta en su mente. ¿Qué tenía? ¿Y cuál es el mensaje de eso? Te falta santidad. Sí, te falta santidad en la mente, claro, no había otro. Cuarta fase, y terminando ya la clase, el pronóstico y la ironía divina. La búsqueda de acceso ilimitado, ¿sí? De tener más de lo que se le había permitido, le resultó en un aislamiento absoluto. El querer tenerlo todo, lo llevó a perderlo todo. Porque el problema es cuando el corazón no está circuncidado, usted nunca alcanza la satisfacción. Comerás, te saciarás y bendecirás. Entonces mira lo que dice. En ese poder y la fuerza dice, cuando Dios te haya prosperado, te haya dado ganado y plata y oro, no olvides que Dios es el que da el poder y la fuerza para hacer riqueza. Ojo, te haya dado ganado, plata y oro. Y uno dice, ¿por qué simplemente no dice dicho riquezas? Porque la Torah nos pone ganado, plata y oro. Porque ganado es el principio de la productividad. Pero el ganado usted tiene que estar día a día ahí, dándole comidita, ahí todavía usted es humilde. Pero cuando ya pasa a plata y al oro, ya usted tiene una economía más abstracta y usted puede ¿qué? Dejar de estar afuera y entra a la fase del confort. Da bien el terrado, muy bien. Da bien el terrado. Miren cómo las cosas cobran sentido ahora. Por eso dicen los sabios de Israel Jacob, eso se está grabando. Dice, un hombre justo en la tierra nunca tiene descanso. Cuando Jacob dijo, iré ahora yo a la tierra de Sucot para descansar, fue donde más problemas le vinieron, porque mientras usted está sobre la tierra, entendiendo la Torah, no hay reposo para un hombre justo. Mejor hecho para callarse no diga nada.
¿Entiendes? ¿Vos te comprendés? ¿Qué le pasó ahí? Ah, pero miren esto, miren esto. Esa fue la ironía de Usías. Fue expulsado del templo y confinado a la casa de aislamiento. La ironía que exigió. Quien exigió entrar al lugar de máxima santidad y comunión fue excluido de la casa real del templo y de la sociedad hasta el día de su muerte. Entonces, cuando Dios te dé ganado, kesef y oro, entonces dice los sabios de Israel, ¿cómo es el problema? ¿Cómo es la cosa aquí? Claro, usted tiene productividad, tiene ganadito, tiene que estar trabajando. Pero cuando le da kesef, que es plata, kesef en hebreo, recuerde usted que el hebreo es polisemántico. Kesef en hebreo, que es plata, también significa deseo. Mientras usted tenga deseos y más deseos, no tiene ¿qué? Satisfacción. Porque un deseo se te abre. Entonces, eso fue lo que dijo el sabio Salomón. El que tiene una moneda, quiere tener. Y el que tiene dos, quiere tener. Y el que tiene tres, a la n potencia. Entonces, nunca se satisface. Entonces, como nunca está satisfecho porque tiene mucho kesef, muchos anhelos, no le da chance de decir, ya, esto fue lo que tuvo. Por eso, nuevamente el rey David decodifica algo muy poderoso que se debe hacer cada Shabbat, cada mes. Salmo 128:2. Feliz serás y te alegrarás con el esfuerzo de tu mano, sea mucho, sea poco, debes alegrarte con eso que produjo tu mano. ¿Eso produce qué? Satisfacción. Lo que llegue a su mano, usted lo agradece. Gracias, Señor, en el principio, pero cuando lo utiliza, gracias, Señor. ¿Y lo mantiene qué? En satisfacción. Porque si usted le dio ganado, kesef y oro, ¿qué pasa con el oro? ¿Qué es el oro en la simbología? ¿Qué fue el oro en la simbología del pueblo hebreo? Rigor, justicia, dureza, es amarillo, rojizo. Entonces, cuando una persona tiene ganado, está produciendo, ahí todavía no hay problema, pero es cuando viene el kesef, te dé plata y te dé oro, te olvida del Eterno. ¿Por qué te da oro? Miren lo que dice aquí. Esto es increíble, increíble, señores. Cuando uno tiene oro acumulado, ya uno no siente el deseo de clamar, porque está seguro en la riqueza que tiene ahí. Pero no solamente eso, el oro te hace duro y ya no ves con empatía a tu prójimo, ya no ayuda a tu prójimo. Y si ya no ayuda a tu prójimo, dejas de conectar. Y te olvidas del Eterno y le pasa lo de Usías. Cuando prosperó, se olvidó del Eterno. Última lámina. La arrogancia es el mayor mecanismo de desconexión humana. La arrogancia. ¿Por qué? Porque, bueno, promete grandeza, superioridad y acceso total, pero inevitablemente condena al líder a la soledad. La realidad, el arrogante se encierra en su propia casa, aislada, perdiendo el contacto genuino con su semejante. ¿Ve? Con su equipo y con la fuente del propósito. ¿Se entiende la idea ahora? Ahora miren esto que viene. No lo aguanté, perdón. No, es mi corazón incircunciso, sorry. Lo vi, te vi, dije, no puedo operar. Es algo. Soy yo. Sorry. Gracias. Ok. Entonces, máquina, el esfuerzo y salud, máquinas e ingenieros, esfuerzo legítimo, innovación técnica, Siatá y Shamayá, Dios te ayuda maravillosamente, el rocío cae, ¿sí? Vivo en la grosura, pero no elevo la grosura ni elevo nada. Ayuda maravillosamente, favor divino que multiplica el esfuerzo. Tercero, la trampa, su corazón se enaltece, saciedad, olvido y ruptura de límites, se empezó a permitir cosas, tanto que dijo, si yo tengo plata y he construido todo eso, Hashem me va a recibir en el santuario. Ey, cruzaste un límite que no era.
Y el síntoma, lepra en la frente, insensibilización absoluta de la mente. Conclusión diagnóstica, Usías lo tuvo todo. Inteligencia, tecnología y poder, pero construir sin límites es construir tu propia prisión. Es sin límites. Construir un segundo piso sin vallado. Última lámina. El mayor logro del intelecto humano no es la tecnología que puede construir, sino la capacidad de inclinarse, lo que se conoce como el Yirah Hashem, el temor a Dios, que está exactamente en esta parachá de qué, que cuando usted toca la mezuzá y dice, esto estará en mi mente, en mi boca y en mi corazón. ¿Qué va a estar en la mente, en mi boca y en el corazón? ¿Qué? Temerás al Señor tu Dios, lo mantendrás, no olvides. Sin la humildad de reconocer la fuente, toda la prosperidad, el ingenio y el poder del mundo solo sirven para edificar el escenario de nuestra propia ruina. La grandeza sostenida, eso es, que sigue su misión, eso es fuerza. Te dará el poder y la fuerza para mantenerte sin tropezar. Fin de la cita. Hay un proverbio que dice como aro de oro en el hocico de un cerdo. Aro de oro en el hocico de cerdo. Es la riqueza sin entendimiento, creo que dice así. También, y también más adelante dice, es como la mujer bonita, sin entendimiento también. Sí, utiliza los dos. Miguel Martínez, pregunta, señores. Elena Molina. Excelente. Luz Helena. Slay. Muy bien. Astrid Weber. Súper. Arthur Schopenhauer. Moshe Arnedo. Hermano, que nuestro padre siga manteniendo Amén, amén. porque las últimas veces que he escuchado, he venido a sentarme a escucharme, ha sido tremendo, hermano. Qué bueno, hermano. Gracias por eso. Tremendo. Sí, no, ahí estamos en otro nivel de Torah. Toda la congregación, estamos en otro nivel.